Interpretando correctamente los evangelios. Para interpretar los evangelios, es importante aclarar qué son y qué no son los evangelios. Si bien los evangelios contienen datos de la vida de Jesús, no son propiamente biografías de Jesús. Recordemos que los evangelios narran el ministerio de Jesús y proclaman la buena noticia de la llegada del reino de los cielos en Cristo. Por lo tanto, no son documentales que buscan describir todo lo sucedido de manera precisa. El ministerio de Jesús descrito en los evangelios no fue redactado por el mismo Jesús, sino por 4 discípulos, de los cuales 2 tuvieron contacto directo con él. Los evangelios buscan comunicarnos el mensaje de Cristo a su iglesia en básicamente 2 modalidades: enseñanzas y relatos. Por esta razón encontramos en los textos sabiduría espiritual y hasta proverbial, como lo demuestran las variadas parábolas, así como la narración de sucesos. Los evangelios no son cronológicos, sino tópicos, por lo que en la presentación de los hechos se da prioridad a los temas por encima de la línea de tiempo. Los 3 primeros evangelios presentados en la Biblia se conocen como sinópticos, ya que muestran una perspectiva común en el manejo de sus temas. Básicamente, el contenido de los evangelios se presenta en 2 maneras diferentes. Una manera es a través de imperativos u ordenanzas de parte de Jesús, cuya aplicación debe ser adaptada al escenario cultural actual. Es importante recalcar que la obediencia a dichos mandatos no determina nuestro estándar cristiano, sino que es el producto de nuestra relación personal con Jesús como respuesta a su obra redentora. Jesús nos compartió enseñanzas y nos dio mandatos como parte de su gracia, por la cual nosotros obedecemos y nos conducimos en gratitud al no merecer tal gracia. Otra manera en que se presenta el contenido de los evangelios es a través de los relatos, los cuales describen, por un lado, milagros realizados por Jesús para ilustrar el poder de Dios en su Hijo, y no para servir de estándar espiritual a su iglesia. Por otro lado, las enseñanzas, que mayormente a través de preguntas retóricas o parábolas se confrontan los problemas de falta de fe, temor o fracaso espiritual. Cuando queda claro el contenido de los evangelios, entonces se puede proceder a la interpretación de los mismos. Dentro del material expuesto en los evangelios, llama especialmente la atención el estudio de las parábolas. El término es traducido del arameo medhal, el cual se refiere no solo a una historia ficticia, sino a un dicho, o un acertijo, o un enigma que encierra en sí una enseñanza o trata de ilustrar un asunto. Por esta razón, es importante saber diferenciar entre una historia con personajes y situaciones ficticias, como la parábola de las 10 vírgenes, de simplemente un símil, como la parábola de la semilla de mostaza, o de una metáfora, como la parábola del segador, aun cuando todas son presentadas con la misma palabra, medhal, parábola. Cuando la parábola es una historia, esta presenta una introducción describiendo el escenario y los personajes, una trama explicando la situación o el problema, y una conclusión determinando el desenlace y clarificando la enseñanza. El objetivo de una parábola no es buscar la verdad, puesto que es evidente en su contenido, sino más bien meditar en cómo debemos responder ante tal verdad evidente. Hablar de una parábola es como hablar de un chiste, los cuales describen situaciones claras en las que se espera un desenlace especial. Al igual que un chiste, las parábolas fueron creadas inicialmente para ser compartidas de manera oral, por lo que debemos entender que su lectura no tiene el mismo efecto. La parábola del sembrador es especial, puesto que es la única que encierra alegoría en sus personajes o situaciones. El problema es que ha servido de modelo para muchos para querer alegorizar todas las parábolas, desviando el propósito de las mismas. Ni el buen samaritano, ni las 10 vírgenes, ni la perla escondida, ni la moneda perdida, ni el rey que hizo fiestas de boda, ni muchos otros personajes o situaciones tienen otro significado que el Señor Jesucristo quiso dar en el momento en que las compartió. Cuando a Jesús se le preguntó por qué hablaba en parábolas, él declaró que aquellos que conocen al Padre pueden entender los secretos del reino de los cielos, pero aquellos que no conocen al Padre simplemente no pueden entender tal reino. Jesús jamás habló acerca de manejar un mensaje secreto o diálogo oscuro de difícil codificación, por lo que no debemos tratar a las parábolas como códigos secretos. Como en todo ejercicio de interpretación, es importante tener presente las posibles dificultades que podemos enfrentar. Debemos ser conscientes que el concepto del reino de los cielos que tenían los judíos de los tiempos de Jesús era de carácter escatológico, es decir,
con la vista puesta en el cumplimiento de la liberación de Israel, la cual pensaban sucedería pronto. También podemos conocer las acciones de Pablo gracias al libro de los Hechos y sus enseñanzas gracias a sus 13 epístolas, pero en Jesús las tenemos mezcladas en los 4 evangelios, es decir, en 4 versiones de un mismo suceso. No sucede lo mismo con Pablo, puesto que no tenemos 4 libros de Hechos. Los primeros cristianos no contaban con las escrituras como nosotros, por lo que compartían de manera oral las máximas expuestas por Jesús, las cuales comenzaron a ser descontextualizadas prontamente por los judaizantes o por los prosélitos. Por esta razón, estas máximas o perícopas deben ser analizadas desde un plano vertical, tratando de entender el mensaje de Jesús y del evangelista desde su contexto, y a la vez analizarlas desde un plano horizontal, es decir, desde la perspectiva de los otros evangelios, haciendo hincapié en que solo emplearemos la alegoría que la misma escritura establezca. Cuando estudiamos un texto bíblico es necesario conocer las figuras literarias empleadas por los escritores. Tengamos presente que estos recursos literarios responden a la percepción de una cultura específica en un tiempo específico. Las primeras figuras son aquellas que comparan conceptos. El símil compara 2 ideas o conceptos para tratar de explicar uno de ellos y emplea las palabras es semejante o es como. Jesús empleó mucho este recurso al explicar el reino de los cielos, afirmando que es semejante a un hombre que salió a sembrar, a un grano de mostaza, a la levadura, a un tesoro escondido, a un mercader que busca perlas, etc. La metáfora no sugiere una apariencia o semejanza, sino que otorga las características de un objeto o sujeto a otro. Jesús no afirmó que somos semejantes a la sal de la tierra, sino que somos la sal de la tierra y la luz del mundo con un propósito bien definido. Otro recurso es la sinécdoque, que representa la parte por un todo o el todo por una parte, como cuando el Evangelio de Lucas nos dice que un edicto por parte de Augusto César mandó a que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo representa solo a los pueblos sobre los cuales Roma tenía poder y no todo el planeta. La metonimia representa una causa por su efecto o expone un símbolo que represente una realidad, como cuando Juan declara que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre es el símbolo que representa la obra expiatoria de Jesús en la cruz, por lo que no buscamos su sangre literal para limpiarnos. La prosopopeya es la implementación de atributos personales o personificación de animales o objetos, como cuando Jesús afirmó que Dios podía levantar hijos a Abraham de las piedras, o que si la gente callara, aún las piedras clamarían. El apóstrofe es cuando la persona da un discurso dirigido a personas ausentes o a objetos sin vida, como si vivieran, como el lamento que Jesús hace por Jerusalén, o por Corazín, o por Betsaida. La hipérbole es la exageración de una idea para resaltar sus atributos o realidad, como el camello por el ojo de la aguja, para expresar la seriedad de seguir a Jesús y participar en su reino. Nada tiene que ver con una puerta llamada ojo de la aguja que muchos han atribuido y de la que no se tiene registro alguno en la historia. La retórica fue uno de los recursos más empleados por nuestro Señor Jesucristo y consiste en realizar una pregunta que ya contiene la respuesta en sí misma y busca confrontar con la verdad evidente. Como cuando Jesús preguntó, ¿quién puede añadir a su estatura un codo?, exponiendo la verdad de que no hay propósito en afanarse por las cosas de esta vida. La ironía es la expresión de una contrariedad para exponer una verdad, como cuando Nicodemo pregunta a Jesús cómo nacer de nuevo del Espíritu y él le responde con ironía, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? La paradoja expresa una idea que a primera vista parece irracional, pero que, al ser considerada, sí contiene una verdad racional. Jesús habló de aborrecer a padre, a madre, pareja, hijos, hijas, hermanos. A primera vista, esto parece hablar de odio, pero esto sería contrario al mandato de amar al prójimo. Jesús está describiendo aquí la necesidad de ser prioridad en nuestro corazón si queremos seguirle, de la misma manera en que le pidió al joven rico vender sus riquezas. No porque los ricos no puedan estar con Dios, sino porque la dificultad de seguir a Cristo se vuelve imposible si Él no es la prioridad de nuestras vidas. Esta es la esencia de tomar la cruz y negarse a sí mismo. Por último, el paralelismo consiste en expresar una verdad a través de 2 o más ideas. El paralelismo sinónimo es aquel en el que la segunda idea parafrasea la primera, como cuando Jesús dijo, no haya nada oculto que no haya de ser manifestado, idea 1.
ni escondido que no haya de salir a la luz. Idea 2. El paralelismo sintético es aquel donde la segunda línea enriquece con más información a la primera, como cuando Jesús dijo: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Idea 1. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Idea 2. El paralelismo antónimo es aquel donde la segunda idea contradice a la primera, como cuando Jesús dijo: el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Idea 1. Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Idea 2. Como podemos observar, las figuras literarias en la escritura juegan con las ideas para presentarnos las verdades contenidas en la Biblia. Interpretar los evangelios nos permitirá conocer mejor a Jesús, aplicar de manera efectiva sus enseñanzas y obedecer en amor sus mandatos.